Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Hay una guerra espiritual. Los detalles de este mensaje. Dios contesta nuestras peticiones y oraciones, según su voluntad. Así que nunca digamos, Dios no me escucha. Él siempre está dispuesto a contestar, pero, Él sabe lo que nos conviene. Si no nos conviene, de seguro que el Señor Dios no va a responder nuestras oraciones. Jesucristo dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo, Jesucristo. Yo haré lo que pidan, en mi nombre. San Juan 14, 13 a 14. Nosotros estamos llamados a pedir e invocar a Dios en el nombre de Jesucristo. Nunca invoquemos ni pidamos a una criatura humana que vivió en este mundo, en carne y huesos. A los demonios les encantan que nosotros pidamos e invoquemos a las criaturas humanas que vivieron en este mundo, en carne y huesos. Porque Satanás les ha dado la potestad de, engañosamente y maliciosamente, responder esas peticiones. Los demonios pueden hacer milagros que aparentan provenir de una fuente bondadosa. Pero, en realidad, ellos lo que hacen es pescar almas para el infierno, como cuando alguien pesca, en un lago, usando un anzuelo y carnadas. Veamos al versículo Hechos 7:60, en la Biblia católica. En esa Biblia, el versículo dice, después dobló las rodillas, y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Hechos 7:60. Este versículo se refiere a cuando asesinaron a pedradas al apóstol Esteban en el siglo I de la era cristiana. Puesto que la Biblia católica afirma que San Esteban durmió cuando fue asesinado, todavía, él está en esa condición y no despertará hasta el día que resucite con un cuerpo incorruptible, tal como dice 1 Corintios 15:52 en la Biblia. El apóstol Esteban fue un verdadero santo y siervo de Dios. Y así como el alma de San Esteban durmió, de esa manera también, todos los santos y santas verdaderos que ya murieron, también durmieron y no despertarán hasta el día que Jesucristo regrese de nuevo. Ver 1 de Tesalonicenses 4:16 a 17. Los verdaderos santos no pueden escucharnos, porque todavía no han resucitado con cuerpos incorruptibles. ¿Por qué no pueden escucharnos? 1 de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia dice que un hijo de Dios está formado de un cuerpo, un alma y de un espíritu. Y la verdad fue que el apóstol Esteban, después que murió, su cuerpo fue enterrado en algún lugar del mundo, su alma, ángeles de Dios, la trasladaron al paraíso, y el espíritu de Esteban volvió a Dios que fue quien lo dio. Pues así dice Eclesiastés 12:7 en la Biblia. Eclesiastés 12:7 dice que los espíritus de las personas regresan a Dios, de donde provienen. Por tanto, una persona que vivió en carne y huesos en este mundo, y fue salva por Jesucristo, su cuerpo volvió al polvo, su alma está en el paraíso en descanso espiritual, y su espíritu regresó donde Dios, tal como afirma Eclesiastés 12:7. La integridad de esa persona está repartida en 3 lugares. Primero, el cuerpo volvió al polvo de la tierra. Segundo, el alma fue trasladada por ángeles al paraíso. Y tercero, su espíritu volvió a Dios. Esto se cumple solo en los hijos de Dios. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo, y que ya murió, no puede comunicarse con nosotros los vivos, ni puede escuchar oraciones, hasta que no resucite como resucitó Jesús, nuestro Salvador. Los verdaderos santos y santas no pueden escuchar oraciones, porque la integridad como persona de cada uno de ellos está repartida en diferentes lugares. Hasta hoy, el único que ha resucitado con un cuerpo incorruptible para subir hacia el cielo, ha sido Jesucristo, y solo resucitarán con cuerpos incorruptibles los hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo.
Nosotros estamos en una guerra espiritual, donde los demonios se disfrazan como si ellos fueran cualquier santo, o santa, o virgen, o familiar muerto, y engañosamente contestan las oraciones e invocaciones que las gentes hacen a los santos, vírgenes, o familiar muerto. Por eso Jesucristo, en San Juan 14, 13-14, ordenó que pidamos al Padre Dios, en el nombre del mismo Jesucristo. La Biblia no se equivoca, y por eso en ningún lugar, la Biblia menciona que pidamos, o invoquemos a, algún santo, o santa, que iglesias han santificado. Recordemos que el propósito de los demonios, es trabajar para Satanás, y en contra de Dios. Cuando alguien se acostumbra a buscar ayudas en el reino espiritual, que no sean dirigidas a Dios, el día que esa persona muere, por voluntad de Dios, el demonio que responde a las oraciones que no son hechas a Dios, ese demonio se llevará su alma al infierno, si la persona no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios, lo cual es una forma de idolatría. En la Biblia, Dios ha ordenado que clamemos, u oremos a Él, y Él responderá. En la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Esto lo hallamos en la Biblia, en Jeremías 33:3. Jesús también nos ordena que pidamos solo a Dios, en San Juan 14, 13-14. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no acepta que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, solo se nos dice que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14, 13-14, en la Biblia. Como dijimos ya, los hijos de Dios que ya partieron de este mundo, Dios los tiene en descanso espiritual, en el paraíso, ver San Lucas 23:43, y no hay comunicación entre este mundo y las almas que Dios tiene en el paraíso, esperando el regreso de Cristo. Como se declaró arriba, los demonios de Satanás son los que engañosa y maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a la Virgen María, a las vírgenes falsas y a los verdaderos santos y santas, etc. Y ellos las contestan, para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán para guiarlas al paraíso, por haber confiado en demonios, por no haber obedecido, cuando Dios ordena que clamemos a Él solamente, y por otros pecados que conducen al infierno. Cuando Cristo regrese, Dios dará un cuerpo glorificado a cada uno de sus hijos salvos por Jesucristo, luego Dios unirá ese cuerpo glorificado con su alma y espíritu original, causando así la resurrección espiritual. Por eso, la Biblia, primero, en 1 de Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segundo, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, la Biblia también dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, con el fin de resucitar para pertenecer al reino de Dios, se necesita que, primero la persona haya sido salva por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros debe buscar y aceptar a Jesús como su Salvador personal, ya que, al cielo de Dios, no nos vamos automáticamente. Usted que está leyendo / oyendo esto, asegúrese de buscar a Jesucristo,
como su Salvador personal y declarar públicamente que Él es su Salvador personal. Mientras estamos vivos en este mundo, nosotros podemos ayudarnos unos con otros, podemos orar a Dios unos por los otros y podemos interceder delante de Dios también unos por los otros. Pero en el ambiente espiritual, solo Jesucristo puede interceder por cada uno de nosotros. Así lo dice la Biblia, en 1 de Timoteo 2:5-6. Cristo dice, estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, lo dice en San Mateo 7:14. Sea usted uno de esos pocos que lograrán llegar a donde Dios. No tome esta verdad a la ligera, sino seriamente, y así usted logrará salvar a su alma. También, debemos hablar a las demás personas acerca de esto, para que más personas busquen a Dios y a Jesús, y tengan a Cristo como su Salvador personal, y así logren también entrar al reino de Dios. Si pocas almas están llegando a donde Dios, como afirma Jesucristo en San Mateo 7:14, entonces la gran mayoría de las almas, Satanás se las lleva al infierno. No debemos confiar en que, algunas almas, ángeles de Dios las llevan a un purgatorio para ser purgadas. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados, ve Romanos 5:8. Isaías 53:5 declara diciendo, mas, Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser librados del castigo, por nuestras desobediencias a Dios. El decir que debemos sufrir la paga por nuestros pecados, para lograr entrar al cielo, es lo mismo que decir que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en un purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Primera de Juan 2:2 dice, Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados, después de la muerte, para entrar al cielo, es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. En lo personal, a mí, los demonios, hacen un esfuerzo grande, por atacarme mientras duermo, porque me odian, ya que yo sé, y digo verdades que a ellos no les conviene que yo diga. Si no hago oraciones, antes de dormir, batallaré en mi dormir. De hecho, en mi dormir natural, ya yo he vislumbrado los tormentos que los demonios causan a las almas perdidas que están en el infierno. Por eso, debo orar antes de irme a dormir. Recuerde que estamos en una guerra espiritual, la cual ni se ve ni se siente por medio de los 5 sentidos humanos, y solo a través de Jesucristo y el Espíritu Santo seremos vencedores. Que Dios bendiga a usted ricamente.